Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Erika Melisa Sandoval López. Estoy estudiando la carrera de Diseño Gráfico y Edición Visual. Me encuentro en mi primer cuatrimestre para la materia de Historia del Arte y la corriente artística que les voy a presentar es el barroco. Importantes y no más relevantes, al menos a mi parecer, ya que para mí refleja de una forma increíble la forma del ser humano, dejando completamente de lado la idea de la perfección, humanizando cada una de sus obras y mostrando el lado más burdo y crudo de la sociedad. Las luces, las sombras de cada una de las expresiones y movimientos que se logran es increíble. Son instantes congelados en el tiempo, definitivamente. Lo que me parece más interesante de esta corriente artística es que se deja o se empieza a reflejar no únicamente lo correcto, que aunque sigue teniendo un enfoque religioso no es el único. Las técnicas que fueron utilizadas en la época para poder reflejar sentimientos me parece algo simplemente increíble. Reflejan de una manera exacta lo cotidiano y no únicamente lo convencional. Y bueno, se entiende por barroco al estilo realizado en los siglos XVII y parte del XVIII, es decir, en los años 1600 a 1750. Se puede definir como barroco el arte de parecer, ya sea en las artes o bien en la literatura. Hay tres elementos que pueden ser considerados fundamentales de su estética, y son el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. Si algo caracterizó al barroco fue el principio del horror vacui, expresión latina que quiere decir horror al vacío. Adentrándonos en los artistas del barroco, tenemos entre ellos a Pedro Pablo Rubens, quien trabajó temáticas muy variadas: mitología, religión, historia, escenas de caza, paisajes y también retratos. Otro de ellos es José Rivera, quien evolucionó del tenebrismo inicial a un estilo más luminoso y colorista, con influencias del Renacimiento veneciano y de la escultura antigua. También tenemos a Artemisa Gentileschi, quien fue una pintora romana considerada caravallista. Hija del pintor Horacio Gentileschi, fue una avanzada para su tiempo. Su pintura está cargada por sus duras experiencias personales. Gianlorenzo Bernini. El napolitano Bernini fue polifacético artista que supo destacar en el dibujo, la arquitectura y también la escultura. Bernini conectó la escultura con el espacio y también el espectador. Les presento también a Caravaggio, quien plasmaba una detenida observación anatómica, con su uso dramático del claro oscuro, que llegaría a ser también conocido como tenebrismo. Caravaggio es uno de los artistas más reconocidos y de los más mencionados dentro de la época del barroco. Él expresó también vívidamente momentos y escenas cruciales, a menudo con luchas violentas, tortura y también muerte. Continuando con los artistas, tenemos también a Francisco de Zurbarán, artista de la Contrarreforma. Destaca en él la pintura religiosa y mística, sobre todo en las representaciones de santos y personajes bíblicos. Diego Velázquez es una de las figuras más importantes en la pintura española de todos los tiempos y maestro de la pintura universal. Desde Seville supo conquistar el mundo entero con su estilo personal, naturalista y ciertamente tenebrista. Rembrandt es uno de los maestros de esta y todas las épocas. Destacó tanto en la pintura como en el grabado. Su aportación en el mundo de la pintura forma parte de la Edad de Oro. Y Antonio van Dyck, este pintor flamenco belga especializado en el retrato, surge del gremio de los embreses de San Lucas. Entre otros, fue alumno de Rubens. Con las obras creadas en el barroco se expone el gusto por lo elegante y también lo extravagante. Cada una de ellas tiene una manera particular de representar el equilibrio y simetría de los espacios. Por ejemplo, el uso de las columnas recargadas de adornos, cúpulas con gran cantidad de ventanas y columnas con formas curvilíneas. La estética del arte barroco se caracterizó por ser elegante y extravagante, especialmente en obras arquitectónicas. Los artistas del barroco buscaban exponer emotividad en sus obras, para con ello conmover a los espectadores. Por esta razón hubo una gran exposición de los temas religiosos,
del uso del claroscuro, del realismo y de la representación del movimiento, con líneas curvas para acentuar las sensaciones. Por otro lado, en la música se intensificaron los sonidos, en la literatura el sentido de las palabras y en la arquitectura las formas así como el equilibrio, en la pintura el uso de sombras y luces. Los artistas del barroco demostraron su gusto por exponer el dualismo y la contradicción de los sentimientos del ser humano, es decir, de lo celestial con lo terrenal, de la vida y de la muerte, entre otros. Un ejemplo de ellos es, en la literatura los poetas hicieron un uso excesivo de las figuras retóricas para exponer con mayor detalle el dualismo y la contradicción de los sentimientos humanos. En cada una de las diferentes expresiones artísticas del barroco se hace notorio el gusto por el contraste de luces y sombras. De hecho, el tenebrismo es el contraste marcado de luces y sombras a través de una iluminación forzada, como si una especie de foco iluminara un espacio en medio de la oscuridad con un rayo de luz diagonal. Los artistas del barroco también consiguieron hacer diversos juegos ópticos, dependiendo de la posición del observador. Sus obras tienen un gran sentido del movimiento, efecto logrado con cada uno de los detalles de las líneas. Y bueno, adentrándonos un poco en el contexto histórico del barroco, la iglesia era asociada en muchos lugares al Estado. De esta manera, la arquitectura barroca, que antes era solo religiosa, emergió también en la construcción de palacios con el objetivo de causar admiración y transmitir poder. La Inquisición establecida en España a finales del siglo XV amenazaba la libertad de pensamiento, por tanto el clima era de austeridad y represión. En ninguna época, como en la barroca, se construyeron un número tan grande de iglesias y capillas, estatuas de santos y monumentos sepulcrales. El Concilio de Trento, realizado entre 1545 y 1563, causó grandes reformas en el catolicismo, en respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero. Y bien, para mí esta corriente artística se trata de demostrar lo real, la diversidad y también la adversidad. Cada uno de los artistas de esta época refleja sentimientos en cada una de sus obras, que al final es lo que nos mueve. Y el poder proyectarlo y que esto permanezca a través del tiempo, para mí es una de las mejores formas de comunicación y también que nos pone en contexto al momento en el que estamos ahora. Agradezco mucho su atención.